Hermanos, buenos días. ¿Cómo estamos en esta mañana de domingo? Gracias al Señor por su misericordia, por permitirnos tener el privilegio de estudiar su palabra. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es fuente de dirección, fuente de consuelo, fuente de fortaleza? Así que usted y yo hemos venido a escuchar la palabra del Señor, hermano. El que está aquí es solamente un instrumento del Señor y dice la palabra del Señor, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, poniéndome por fiel, habiendo yo sido infiel, me puso fiel en el ministerio, hermano. Disculpe allí que parafraseé un poquito el versículo, pero la verdad me siento emocionado de estar hoy aquí. Gracias al Señor porque me permite viajar desde Valledupar, en donde servimos por la gracia del Señor. No estoy yo solamente allí, de verdad que mi familia ha sido un- unas columnas impresionantes que me han ayudado en todo momento y por supuesto el Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Giovanni Párraga, pastor de la Iglesia Alianza en Valledupar. Hace aproximadamente ya 8 años que salimos de nuestra querida iglesia, la Iglesia Alianza en Bosa Laurel. Yo amo esta iglesia. ¿Cuánto la amamos? Yo amo esta iglesia, hermano, y al que me pregunta, yo digo, hermanos queridos, barrio fabuloso, hablo bien de mi localidad, hablo bien de mi Bogotá, hablo bien de mis hermanos, porque la verdad no hay en mi corazón sino agradecimiento para todos ustedes. Hay agradecimiento porque ustedes oran por mí y ustedes también creyeron en el Señor en ese proyecto de irnos a estudiar ya hace 8 años. Estuvimos 3 años en el Instituto Bíblico de Ocaña y por la gracia del Señor estuvimos 3 años sirviendo en San Martín Cesar y ahorita llevamos un año sirviendo en la Iglesia Alianza en Valledupar. Pero no vine a hablar de mí, mis hermanos, vinimos a estudiar la palabra del Señor. Por eso ubíquese allí en el Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37, ese es el pasaje que vamos a meditar en esta mañana. Y vamos a hablar un tema muy importante para nosotros como creyentes. Y el tema que quiero presentarles en esta mañana se titula La paz de Dios, el regalo más valioso. Ubíquese allí en el Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37. Permítame, yo me ubico aquí primero. Y vamos a leer el Salmo capítulo 37, versículo 1 al versículo 9, de manera alternada. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Gracias. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén. Palabra del Señor. Por eso usted y yo hemos venido en esta mañana a recibir palabra del Señor. Decía John en esta mañana, ¿cuántos tenemos problemas? ¿Cuántos estamos pasando por dificultades? Yo casi levanto la mano y levanto los pies diciendo, yo creo que así estamos todos, mis hermanos, en esta mañana. Pero la palabra del Señor es fuente de consuelo y fuente de fortaleza. Y yo estoy convencido que no soy nada más sino un instrumento de barro, porque el poder infinito, el poder incalculable, lo tiene la palabra del Señor. Por eso recline su rostro. Si está pasando por un momento de dificultad, si está pasando por un momento difícil en su vida, por un desierto, dígale, Señor, yo te pido que me hables en esta mañana. Yo te pido
que me lleves a fuentes de aguas que calmen mi sed y que me transformen y que me permitan confiar en ti. Padre, te doy gracias. Tu palabra es fuente de poder. Yo estoy convencido, Señor, que soy un siervo inútil, Padre, porque fuiste tú quien me tuviste por fiel colocándome en el ministerio. Yo no soy fiel, Señor. Fuiste tú, fue tu obra en la cruz, Señor, quien ahora manifiesta que soy fiel, que soy hijo de Dios y que nos amas, Padre. Yo te pido que nos hables en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, que me utilices, Señor. Soy simplemente un instrumento. Perdona mi pecado, Señor. Perdona mi arrogancia, mi altivez. Perdona mi independencia, Señor. Permíteme hoy, Señor, que tu pueblo sea saciado con esa agua, Señor, con la cual nunca más tendremos sed, que es tu palabra de vida. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra. Amén y amén. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor declara estas palabras en un contexto de violencia, en un contexto de persecución hacia el pueblo de Israel, hacia un emperador tirano que perseguía al pueblo de Dios. Y el Señor en este contexto le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, usted y yo podemos estar pasando por momentos difíciles. La enfermedad del siglo XXI se llama la depresión. Encontramos a personas con depresión, incluso creyentes con depresión, con ansiedad, creyentes irritados, impacientes, inconformes, con miedos hacia el futuro, con miedo a la muerte. Y el Señor nos dice hoy, la paz os dejo, mi paz os doy. Ese es el mayor regalo que usted y yo podemos recibir del Príncipe de Paz. Mi hermano, pero usted y yo también debemos ser conscientes que el mundo intentará robarnos la paz. Y no solamente el mundo, sino también un enemigo que no quiero nombrarlo. Y el Señor nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Usted y yo no podemos perder la salvación. Porque si usted y yo perdiéramos la salvación, diríamos que todo se basa en lo que yo pueda hacer, en las obras o en la conducta que yo pueda tener. Pero Satanás sí puede hacer algo en la vida de los creyentes. Y es asfixiarnos, es quitarnos la paz. Y el Señor nos dice que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa palabra devorar tiene una connotación de asfixiar. Satanás quiere asfixiar a los creyentes. ¿Cuántos nos hemos sentido asfixiados? ¿Cuántos nos hemos sentido irritados? ¿Cuántos nos hemos sentido airados? Hermano, el Señor hoy nos dice, la paz de Dios es el regalo más valioso que les he dejado y por eso quiero que se ubique allí en el Salmo capítulo 37, versículo 1 al versículo 9, donde el Señor nos da 4 consejos, hermano, para permanecer en la paz de Dios, para mantener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si usted está siguiendo el bosquejo, el título es La paz de Dios es el regalo más valioso. Y vamos a ver el primer punto que el Señor nos da en esta mañana, allí en el versículo 3, en donde nos da 4 consejos para mantener la paz de Dios. Yo quiero que la iglesia lea conmigo a la cuenta de 3, el versículo 3, Salmo 37, versículo 3, a la cuenta de 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mi hermano, la paz de Dios
es el mejor regalo que nos pudo haber dejado. Pero también nos dice la palabra del Señor allí en el versículo 3 que usted y yo, para permanecer en esa paz, para mantener la paz de Dios, dice el versículo 3, descansa en el cuidado de Dios. Punto número 1, si usted quiere permanecer en la paz de Dios, si usted quiere mantener esa paz de Dios, descanse en el cuidado de Dios. Y la palabra del Señor dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Esa palabra confía viene del hebreo pataj. Yo no sé si se pronuncia bien de esa manera. Muchas veces no es tan importante, pero sí nos acordamos de la pronunciación porque esa transliteración o ese significado más bien de la palabra confía, los hebreos lo asociaban a la imagen de una silla, por eso subí esta silla. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver la palabra confiar con una silla? Y es que los hebreos, al escribir estas palabras del Señor, David decía, confía en Jehová, y veía la confianza en Jehová como el descansar, mi hermano, como el confiar en el Señor. Cuando el rey se sentaba en su trono, él descansaba en esa silla hecha por el artesano. Él no estaba mirando ni pensando, ¿será que la silla, será que el trono puede soportar mi peso? ¿Será que esta silla se va a caer? Y estaba impaciente. No, por el contrario, el rey descansaba en su trono. Y esa palabra patak, confiar, significa descansa en el Señor. Él tiene el control, Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros y Él tiene esa fuente de seguridad, esa fuente de fortaleza, mi hermano. Por eso cada vez que usted esté airado, esté inseguro, esté estresado, confíe en el Señor y descanse en el poder de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía, pataj, descansa en Dios, descansa en su fortaleza. Mi hermano, esta silla fue diseñada para que yo me pueda sentar de una manera segura, para que yo pueda descansar en ella y no tengo que estar pensando la silla se va a partir, la silla se va a romper, sino que yo descanso en completa tranquilidad y me relajo sabiendo que la que soporta la carga, ¿quién es? La silla. La silla soporta mi pesado cuerpo. Debo pesar aproximadamente unos 72 kilos más o menos. Y yo no estoy pensando, ¿será que esta silla fue diseñada para soportar mi peso? ¿Y qué tal si se rompe? ¿Y qué tal si empieza a tambalearse? No, yo lo veo allí a usted sentado, tranquilo. El Señor nos dice, quiere descansar, quiere tener mi paz. Descanse en mi cuidado. Yo tengo el control de todo. Yo le invito a que vaya a Mateo capítulo 8, verso 23 al verso 27. Una historia real, en donde el Señor nos habla diciendo allí en el versículo 23 que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Continúa diciendo el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Y finalizando el versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mis hermanos, los discípulos se encuentran en una situación de angustia, en una situación de vida o muerte, estando allí en la barca, porque el Señor se apartó de la multitud y quiso descansar únicamente con los más cercanos, con sus discípulos, y estando allí, atravesando el mar, dice que se levantó no una tempestad, sino una gran tempestad.
Pero ¿cuál fue la actitud del Señor? Dice la palabra del Señor que Él dormía. Él dormía. ¿Y sabe por qué dormía el Señor, hermano? Porque Él tiene el control. Él puede soportar la carga. Él puede soportar la presión, mi hermano. Él puede llevar todas las cargas de todos los seres humanos y por eso dice allí en el versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando el Señor se levanta, porque ve al viento y el mar enfurecido, se levanta y se dirige a sus discípulos y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan? Y esa es la palabra del Señor para nosotros. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Nos deleitamos leyendo estas historias reales de la palabra de Dios, pero usted y yo somos iguales a los apóstoles que estaban en esa barca con Jesús. Nos llenamos de angustia ante una situación imaginaria muchas veces, porque aún el día fatal, aún ese pensamiento de angustia que ha venido rondando en nuestra mente no ha llegado, pero nosotros estamos pensando, ¿y qué será mañana? ¿Y qué será la próxima semana? ¿Y qué será el próximo mes? ¿Sabe qué dice el Señor? Batag, descansa, confía, confía en mí. Yo tengo el poder, yo tengo el control, mi hermano. Y dice la palabra del Señor que el Señor se levantó y reprendió al mar y reprendió al viento diciendo, calla. Fue tan impresionante, mi hermano, esta obra de Dios, que todos se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero usted y yo, teniendo la palabra del Señor real en nuestra vida, nos angustiamos porque perdemos un trabajo, nos angustiamos porque hay una situación difícil en el hogar, nos angustiamos ante la enfermedad y el Señor dice, no pierda la paz, no pierda la paz. Hermano, no pierda la paz en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Así se levanten los vientos y se levante el mar, sepa usted que Jesucristo está con nosotros. Él está en la barca. Dice la palabra del Señor como promesa que Él estaría para siempre. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, usted y yo debemos descansar en la paz del Señor. Y es algo tan valioso la paz del Señor que aún Jacob, cuando se vio perseguido por su suegro Labán y por su hermano Esaú, esa porción de la palabra que encontramos en Génesis capítulo 32, Jacob era perseguido por su suegro Labán porque Dios le había bendecido y le había dado muchas ovejas, muchas vacas, muchos camellos, muchos siervos y muchas siervas, y él salía huyendo de su suegro Labán porque iba camino a casa de su padre Isaac. Pero cuando va en el camino, viene a él la noticia que viene su hermano Esaú y viene para darle un fuerte abrazo, ¿cierto? Viene airado, viene dispuesto a vengarse, porque Jacob había suplantado, había robado la bendición de Esaú. Y estando allí, dice la palabra del Señor, si quiere usted lea esa porción de la escritura cuando llegue a su casa, Génesis capítulo 32, dice que esa noche Jacob no pudo dormir. Jacob no pudo dormir y apartó un tiempo en aquella noche para buscar la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que luchó con un varón. ¿Sabe quién era ese varón de Dios? El ángel de Jehová. Jesucristo mismo se presentó 2000 años antes para luchar con Jacob y Jacob lo toma fuertemente, lo aprieta, no lo deja ir. Y este varón de Dios dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió. ¿Qué respondió Jacob? No te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré.
Mi hermano, pero usted se pregunta, ¿qué bendición podía pedir Jacob si ya tenía camellos, ya tenía ovejas, ya tenía cabras, tenía siervos, tenía siervas? Si usted examina la palabra, esa palabra bendecir viene también de la derivación shalom, que es no te soltaré hasta que me des la paz. Mi hermano, la paz es el regalo más valioso que el Señor nos puede dar. Por eso yo le invito en esta mañana a descansar en la paz del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi hermano, la paz de Dios no se puede comprar. ¿Cuántas personas en este momento están gozando del sistema de este mundo? De este sistema de vanidad, de este sistema económico perverso, de este sistema de inmoralidad. Pero terminada su adicción, terminada su práctica inmoral, queda un vacío en el corazón y no tienen la paz de Dios. Por eso muchos cantantes, muchos artistas, muchas personas que tienen mucho dinero, yo creo que ustedes han escuchado la noticia, se suicidan, porque lo tienen todo, mi hermano. Tienen casas, carros, fincas, mujeres, placeres, pero no tienen a quién. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo le invito hoy a que usted descanse en la paz del Señor, porque la paz del Señor es el regalo más valioso. Usted y yo no sabemos qué traiga este año. Yo decía, Señor, ¿qué pasará este año con la economía? Por ahí están diciendo, otra vez rumorando que viene una pandemia, por ahí están diciendo que el dólar va a bajar, que el euro también, y bueno, ¿cuál va a ser la moneda que va a dominar el mundo? Y nos preocupamos. Tal vez usted dirá, tendré trabajo este año, tendré salud. Mi hermano, no pierda la paz. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No pierda la paz. Es el regalo que el Señor nos dejó. Por eso yo le invito a confiar en el Señor. Y volviendo allí a Salmo capítulo 37, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. No te impacientes, dice el versículo 1, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice por allí un versículo terminando más adelante, porque como la hierba serán cortados, pronto cortados. Hermano, no tenga envidia de los que prosperan. No tenga envidia de los que tienen salud. Porque muchas veces decimos, yo que amo al Señor, yo que me congrego, yo que soy un hombre piadoso, yo que soy un hombre que me aparto del mal, que transito por el camino del bien, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que estar pasando por esta enfermedad? ¿Por qué tengo que estar pasando por este momento de dolor? Y Asaf dijo en el Salmo capítulo 73, perdón, por poco y resbalan mis pies, porque tuve envidia del arrogante. Hermanos, debemos ser honestos con el Señor. Muchas veces pensamos, ¿por qué al impío? ¿Por qué al que desobedece a Dios? ¿Por qué al que no ama a Dios le va bien y prospera en su camino? ¿Por qué tiene salud? ¿Por qué tiene un buen hogar? Y yo que amo al Señor, y yo que le sigo, y yo que me congrego. Y dice Asaf allí también en el Salmo capítulo 73, hasta que entré en el lugar santísimo, hasta que entré en la presencia de Dios y comprendí que como la hierba serán pronto cortados. Dios tiene un propósito para los malvados. Serán cortados, mi hermano, y estarán eternamente apartados de la presencia de Dios. Pero usted y yo, dice la palabra del Señor, que estaremos con Él eternamente. Nunca nos separaremos de Él.
Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Por eso yo le invito, mi hermano, a confiar en el Señor. La palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 27, búsquelo allí, en el Salmo capítulo 27, versículo 3. Salmo capítulo 27. Lo voy a leer a favor de ustedes. Y dice la palabra, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Eso lo escribió David, estando en un contexto de persecución del rey Saúl. Aquel hombre que lo odiaba, aquel hombre que lo detestaba y lo perseguía para procurar su mal, para procurar su muerte. Y David en este contexto escribe este Salmo capítulo 27 y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Aunque un ejército, dice el versículo 3, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Mi hermano, yo le invito a confiar en la presencia del Señor. David también expresó allí en el cántico hebreo, en los salmos, diciendo, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermano, ¿quién es dueño de su alma? Y usted y yo también tenemos dominio sobre el alma. Por eso David le dice al alma, alma, quédate quieta. Alma, quédate quieta. ¿Sabe por qué le dice al alma, quédate quieta? Porque nuestra alma está ansiosa por explorar. Está ansiosa por hacer y deshacer. Está ansiosa por cada vez explorar. Y David en ese momento le dice, alma mía, quédate quieta. Quédate quieta. Descansa en Dios. Usted y yo debemos también, mis hermanos, decirle a nuestra alma, alma mía, quédate quieta. No vamos a empezar con afanes el día. No vamos a empezar a explorar qué podemos hacer en el día o qué dejamos de hacer, sino le declaramos a nuestra alma, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Usted y yo tenemos la capacidad, mi hermano, de ordenarle a nuestra alma, al igual que le ordenó David, alma mía, quédate quieta. Vamos a descansar en la palabra del Señor. Vamos a descansar leyendo la escritura, vamos a descansar orando, vamos a ir a la iglesia. No voy a dejar de congregarme, porque la paz está allí, mi hermano. La paz se encuentra en la palabra del Señor. Y yo aquí tengo varios versículos, pero no me quiero extender. Si usted está tomando apuntes, yo le voy a dar los versículos para que usted haga su devocional en su casa esta semana. ¿Qué le parece? Y le voy a decir rápidamente que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Haga su devocional en esta mañana, en esta semana, perdón. La paz de Dios es permanente. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz de Dios nos fortalece. Isaías 41:10. La paz de Dios quita toda enemistad. Efesios 2:14. La paz de Dios nos da descanso. Mateo 11:28 al 29. Y la paz de Dios trae bienestar. Salmo 4:8. Descansemos, mi hermano. Descansemos en ese regalo maravilloso que el Señor nos dio. Descansemos en la obra de Jesucristo en la cruz. Mi hermano, dice la palabra, por gracia sois salvos. Es un regalo inmerecido. Yo no creo que usted reciba un regalo y lo mire y lo guarde. Aburrido. Yo sé que usted recibe un regalo y abraza a esa persona y le dice gracias por ese regalo maravilloso. Y disfruta de su regalo. Amén. ¿Cuántos disfrutaron de los regalos en Navidad? Amén. Amén. Disfrutamos de los regalos y los recibimos tristes. No. Los recibimos alegres y los disfrutamos, ¿cierto? Yo por aquí estoy disfrutando unas medias que me dieron. Gracias a Dios por esas medias. Qué bueno. Disfrute, mi hermano. Descanse en esa salvación que Jesucristo nos dio. A nosotros no nos costó nada, ¿cierto? ¿Quién pagó el precio?
Cristo Jesús pagó el precio, mi hermano. Él vino a morar entre sus criaturas. Él se despojó. Él vino a nacer en un humilde pesebre. Él se humilló. Él no tenía donde reclinar su cabeza. Y Él fue a la cruz por nosotros. Amén. Así que la palabra del Señor nos dice que la paz de Dios es el regalo más valioso y como punto número uno, si usted está siguiendo el bosquejo, descanse en la paz de Dios. Recuerde esto, por lo menos si yo quiero que se acuerde de algo del pastor de Valledupar, así no se aprenda mi nombre, y que usted tenga la imagen de la silla, y que usted cruce las piernas, y que usted se imagine la sala de su casa. Descanse, mi hermano. Descanse en la paz de Dios. Pero vamos también a ver en el versículo 4. La paz es el mejor regalo de Dios. Vamos a leer el versículo 4 a la cuenta de 3, 2 y 3. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mi hermano, un segundo consejo allí en el versículo 4. Aparta tiempo para Dios. Aparte tiempo para Dios, hermano. Esa palabra deleitarse en el hebreo tiene una connotación o también tiene un significado de celebración familiar. Pero ¿qué tiene que ver una celebración familiar con deleitarse en Dios? Y es porque las familias hebreas se deleitaban, amaban, sacando el tiempo, apartando el tiempo para encontrarse con sus seres queridos. Y así compartir de una cena, así compartir de un vino, compartir de la conversación, porque ellos se deleitaban, mi hermano. Estando con la familia, cenando con la familia, compartiendo con la familia. Y la palabra del Señor nos dice hoy, aparta tiempo conmigo. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuánto tiempo aparta al día para hablar con Dios? Y muchos dicen por ahí, yo amo a Dios. Y dicen, yo amo a Papito Dios. A mí me parece como un irrespeto, ¿no? Y les pregunta a uno, ¿y cuánto tiempo pasa con Dios? Bueno, la verdad no. A la semana, al mes, hermano, al decir verdad, la mayoría del pueblo cristiano muchas veces no aparta tiempo para Dios. Aparte tiempo para Dios, mi hermano. Deleitarse es apartar tiempo con Dios. Yo creo que usted se acuerda cuando se enamoró de su esposa o también esa mujer cuando se enamoró de su esposo, de su cónyuge, ¿qué apartaba? Tiempo. Apartábamos tiempo. ¿Por qué? Porque queríamos conocerle, porque queríamos saber cuáles son sus gustos, porque queríamos saber cómo era su carácter, su temperamento, porque queríamos compartir con esa persona. Usted y yo debemos apartar tiempo para el Señor. Dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. Usted y yo debemos apartar tiempo para hablar con Dios. Usted y yo debemos tener una relación íntima con Dios. Usted y yo debemos tener una relación sincera con Dios. Debemos confiar en Él, hermano. Porque deleitarse es apartar tiempo. Dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y esa porción de la escritura la da en un contexto del afán. En Mateo, capítulo 22, si no estoy mal, habla del afán. Y en ese pasaje menciona la palabra afán como 8 veces. ¿Por qué será que la palabra del Señor nombra esa palabra afán 8 veces? Es reiterativo el Señor. ¿Por qué será? Porque nos afanamos. Nos afanamos. Y usted dirá, el pastor no se afana. Sí, nos afanamos. ¿Y qué voy a hacer? Va a empezar febrero y empiezan las clases los martes, van a empezar los grupos familiares, empieza el grupo de jóvenes, empieza la escuela dominical y tenemos trabajo y empezamos a afanarnos. ¿Y qué es lo primero que debe hacer el pastor? ¿Qué es lo primero que debe hacer el creyente? Aparte tiempo con Dios, hermano.
Aparte tiempo con Dios. ¿Tiene problemas en su trabajo? Aparte tiempo con Dios. ¿Tiene problemas de salud? Aparte tiempo con Dios. Ana María, ¿qué querías decir? Bien. Amén. Amén. Usted y yo generalmente nos preocupamos por la seguridad económica. ¿Y qué va a pasar con la factura? ¿Y qué va a pasar con la mensualidad de los niños en el colegio? ¿Y qué va a pasar con el mercado? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Yo lo vi, hermano. Yo visitaba a una hermanita y tenía un patrimonio de 7.000 millones de pesos aproximadamente. Y tenía un cuadernito, ahí apuntaba cuánto le dio a la vaquita, cuánto le dio el terreno, en cuánto vendió el ganado. Y un día de diciembre, como a las 5 de la mañana llegó la muerte a su casa. Y ella no murió con la paz de Dios, yo lo vi. Asistí a la iglesia porque yo la visitaba con mis hijos. Ella murió apachuchando su cuaderno. Murió apachuchando su cuaderno. Yo la vi. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Cuál es la prioridad del día, hermano? La prioridad del día es que usted se levante y diga: estoy respirando, Señor, estoy vivo, gracias. Cualquiera que sea su condición, hermano. Así usted esté enfermo, así esté pasando por momentos difíciles en la casa, así tenga solamente un agua de panela con pan, pero respire y diga: gracias, Señor. Voy a apartar tiempo contigo. El Señor se lo dijo a Josué. Josué, si quieres tener éxito para tener la tierra prometida, yo te voy a dar el secreto. Y le dijo el Señor a Josué que le iba a dar todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Y qué debía hacer Josué? Debía avanzar, avanzar. Pero también le dio otro secreto en el versículo 8. Y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Amén. ¿Usted quiere tener la paz de Dios? Hermano, ¿cómo va a tener la paz de Dios si no tiene tiempo para leer la Escritura? ¿Cómo quiere tener la paz de Dios si no tiene tiempo para orar? ¿Cómo quiere tener la paz de Dios si viene un domingo a la iglesia? Un domingo sí, un domingo no. Y muchos dicen: no, este domingo no me toca. Gracias al Señor por la iglesia. Yo recuerdo las palabras del hermano Fidel. Me dijo: hermano, si usted quiere ir al instituto, tiene que volverse cultero. Y yo me fui enojado, de verdad me fui enojado. Le dije a mi esposa: hermano Fidel me dijo que tenía que volverme cultero. Inconsciente, Señor. Pero doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque la verdadera vida, el verdadero descanso se encuentra aquí. Yo le pregunto al amigo que me visita, tal vez por primera vez, o la persona que no tiene una relación íntima con Jesús, si usted tiene esta paz en una taberna, si usted tiene esta paz practicando lo malo, yo estoy seguro que no. La paz de Dios se encuentra aquí, hermano. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que no permita que nada le quite la paz. No deje que su alma lo domine. Alma tiene que ir a la responsabilidad del trabajo sin orar. ¿Cuántos se han ido corriendo al trabajo y no han llegado, hermano? Y por pasar afanado en la calle, pasa un carro y hasta ahí llegaron. Hermano, cuando usted salga de su casa, cuando tenga un proyecto, cuando tenga algo que hacer en su vida, encomiende al Señor su camino y confíe en Él. Amén. Así que la palabra del Señor nos dice como segundo aspecto en esta mañana que debo apartar tiempo para Dios. Aparte tiempo para Dios. Pero vamos hacia el versículo 5.
Vamos a leer el versículo 5 a la cuenta de 3. Lo leemos todos. 2 y 3. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, que él hará. Mi hermano, esa palabra, encomendar, uno lo busca y busca la raíz de la palabra y me salió, que siervo que corre. Y yo dije, esta vaina está como, se dañó esta aplicación. Y usted dirá, ese pastor, ¿cómo estudia? ¿Cómo sabe hebreo? No, hermano, eso lo tiene usted a su alcance. Búsquelo y verá My Bible, busque las aplicaciones, busque las versiones. Saque tiempo para Dios. Entonces la aplicación me dijo que esa palabra encomendar es siervo que corre. Porque en la antigüedad se le entregaba la carta al siervo y el siervo debía correr a miles o mejor cientos de kilómetros tal vez. Y debía llevar esa carta a su destinatario, mientras que el emisario, el que estaba allí, debía confiar. ¿Qué debía confiar? Que la carta debía llegar, que la carta debía llegar. Entonces dice la palabra del Señor que usted y yo debemos encomendar, debemos descansar en el Señor. Hermano, dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 10, versículo 23. Lo voy a leer a la cuenta de 3 a favor de ustedes. Dice la palabra, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Mi hermano, nosotros no escogemos nuestro camino, porque hay un atributo del Señor que se llama la soberanía. Y cuando un país es soberano, hablando de una nación, esa nación tiene la autoridad sobre su territorio, sobre sus riquezas naturales, sobre su gente. Y hablando de nuestro Señor, Él es soberano. Él hace todo lo que quiere en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. Nosotros no podemos ordenar nuestros pasos. Yo no puedo decir qué voy a hacer. Pero el Señor tiene el control de todo. Porque incluso, mi hermano, el Señor Jesucristo, cuando estaba allí con esa angustia, con ese miedo de ofrecer su vida allí en la cruz del Calvario, porque Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios, pero también experimentó nuestras debilidades, también experimentó la angustia. Y dice que yendo unos metros más adelante de sus discípulos, se postró ante su Padre y dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino haz tu voluntad sobre mí. Mi hermano, Jesucristo entregó sus cargas a Dios. Jesucristo, en palabras sencillas, dijo, Padre, tengo miedo. Padre, sé lo que va a pasar. Los profetas lo anunciaron. Padre, sé que seré levantado en una cruz. Sé que mi costado será traspasado. Sé que mi frente será quebrantada por las espinas y sé que moriré. Tengo miedo. ¿Cuántos hemos sentido miedo? Hermano, Jesucristo también experimentó el miedo. Él también lo experimentó. Dice por ahí una canción que Jesucristo también lloró, mi hermano. Él también lloró como nosotros. Jesucristo 100% Dios, 100% hombre. Entrégale tus cargas a Dios porque Él sabe por lo que estás pasando. Él también se enfermó. La Biblia no lo declara explícitamente, pero Él también pasó por necesidades. Él fue perseguido. Dice la palabra del Señor que los saduceos y los fariseos le perseguían y le acorralaban, mi hermano. ¿Sabe usted qué es sentirse acorralado? Jesucristo lo experimentó. Y dice la palabra del Señor, pero él se escapaba. Porque no era el momento, mi hermano. Porque nadie le quitó la vida, él la ofreció. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo le invito en esta mañana a que entregue sus cargas a Dios. Él le guiará. Si está pasando por un momento de dificultad, si está pasando por un momento económico difícil,
si la vida trae cambios, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 5. Dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? En todo el mundo. En palabras sencillas, el Señor nos está diciendo, tranquilos. Hay muchos hermanos que al igual que tú también están sufriendo. Y no solamente en tu iglesia, sino en todo el mundo. Entrégale tus cargas a Dios. Dice la palabra del Señor también que cuando el pueblo de Israel deambulaba por ser rebelde con el Señor, deambulaba por el desierto, el Señor no los desamparó. Oiga, pudiendo el Señor haberlos desamparado por desobedientes, por estarse quejando, por quejumbrosos. Si usted me pregunta humanamente, yo digo, yo suelto esa carga, yo no lidero más ese pueblo, así que Moisés, el Señor le dio valor. Y dice la palabra del Señor que a pesar de que el pueblo era rebelde, de que el pueblo era obstinado, dice la palabra del Señor que el Señor los guiaba de día ¿con qué? Con una nube y de noche con una columna de fuego. Entréguele sus cargas a Dios, hermano. Dios le guiará porque Él tiene el control. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor emite estas palabras en un contexto donde las personas que se encontraban allí días más tarde se iban a burlar de Él. Le iban a escarnecer, dice la palabra. Habían enemigos del Señor allí que lo seguían únicamente por el pan, que le seguían únicamente por los milagros. Y el Señor no los despreció. El Señor les dijo, vengan a mí todos, mis enemigos. Sí. Si usted es enemigo de Dios, yo le invito hoy a que usted se amiste con Dios hoy. Y si usted decide seguir al Señor hoy, y si usted se arrepiente de sus pecados, y si usted decide transitar por el camino del bien, el Señor le dice, venid a mí y yo os haré descansar. Mi hermano, yo le invito a que entregue sus cargas a Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere. ¿Cuál es la actitud cuando estamos pasando por momentos difíciles? Quejarnos, pelear con Dios. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esa poderosa mano de Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Esa poderosa mano de Dios que libró a su pueblo de los filisteos, de los enemigos. Humillaos. Hay un tiempo de humillación, el Señor nos dice. Pero también va a haber un tiempo de exaltación. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que los que confiamos en Él vamos a poder estar con Él y a poder comer del árbol de la vida, mi hermano. Estaremos con Él eternamente y dice la palabra que ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron y el Señor hace todas las cosas nuevas. Así que yo le invito a permanecer en la paz de Dios. Entréguele sus cargas a Dios. Vamos a finalizar en el versículo 7. Léalo, por favor, la iglesia a la cuenta de 3. Salmo capítulo 37, versículo 7, 2 y 3. Amén. Hay algo que no nos gusta a nosotros y es esperar, ¿cierto? Pero usted quiere tener la paz de Dios. ¿Cuántos quieren tener la paz de Dios? Amén. Espere en Él. Tenga paciencia, mi hermano. No pierda la comunión con Dios. Yo quiero que usted lea Isaías 40, verso 30 y 31 conmigo para finalizar en esta mañana. Isaías 40, verso 30 y 31. Y lo vamos a leer a la cuenta de 3.
Dice el versículo 30, 2 y 3. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiere permanecer en la paz de Dios? Espere en Él. Esa palabra esperar allí en el versículo 31 significa fibras que se entretejen, fibras que se entretejen. Y es que el artesano, cuando estaba fabricando allí su telar, cuando el artesano estaba fabricando allí su tela, vio que las fibras se entretejían la una con la otra. Y esa palabra significa unir, significa tomar fortaleza. Porque él veía que cada vez que unía las fibras, el lazo se hacía más firme, el lazo se hacía más fuerte, la tela se hacía más sólida. Usted y yo debemos depender del Señor. Pero dependemos del Señor esperando en Él, descansando en Él. Y no está diciendo la palabra que mientras usted y yo pasamos por momentos de dificultad, pasamos por momentos de angustia, vamos a estar en la tele cambiando de canal, vamos a estar pasando la vida como si nada y diciendo Dios tiene el control. No, eso no está diciendo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esa palabra significa que usted y yo debemos depender del Señor. Una fibra depende de la otra para formar ¿qué? Un lazo. Una fibra sola es muy débil. Pero cuando las fibras se unen y forman el lazo, hace una herramienta fuerte, mi hermano. Usted y yo debemos unirnos con Jesús. Usted y yo debemos unirnos a su palabra. Mi hermano, no nos cansemos. No nos desalentemos de hacer el bien. No transite por el camino del mal. Porque por ahí muchos dicen, no, pero es que la salvación es por gracia. Y yo le digo, sí, pero es que también dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Los frutos, mi hermano, del Espíritu Santo hablan si usted es un verdadero creyente o no. Usted debe dar evidencia de que es un verdadero creyente. De lo contrario, me da pena decirlo, pero usted se está engañando. Simplemente viene y se sienta, escucha una palabra que causa comezón de oír y dice qué bonito y da la palmada al pastor y se va. Se está engañando, hermano. Se está engañando. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El tiempo de enfermedad, el tiempo de prueba es para humillarnos, para buscar la presencia del Señor en su palabra, en oración, para buscar una persona sabia que nos dé un consejo. No para decir, bueno, Dios tiene el control y mientras tanto yo me voy con mis amigos y prendo la tele y no, que es mentira, no se engañe. Usted no tiene la paz de Dios. Quiero decirle para finalizar, haciendo un resumen de esta enseñanza, que la paz de Dios es un regalo valioso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el regalo más valioso que tenemos? La paz de Dios, hermano. No la pierda. No la pierda. Si alguien en su casa, si alguien en la sociedad quiere quitarle la paz, pase tiempo con Dios, diga, permiso, yo mejor. Esa conversación no edifica. Eso que estoy viendo no edifica. Voy a buscar la paz de Dios. Primero, la paz de Dios. Primer consejo, descansa en el cuidado de Dios. Segundo, aparta tiempo para Dios. Tercero, entrégale a Dios tus cargas. Y cuarto, descansa en Él. Confía en Él. Confía en Él. Y Él hará, mi hermano. Con esto termino. Cuando Jesucristo fue crucificado, muchos lloraron y los forasteros camino a Emaús decían, ¿no has visto? Lo crucificaron a Él, al Rey. Ya no volveremos a verlo. Cuando dice que sus ojos fueron descubiertos y pudieron ver al Rey de Reyes. Mi hermano, Jesucristo ha resucitado. Nadie lo pensó en aquella época. Nadie lo creyó.
Él les dijo, ustedes destruyen este cuerpo y yo lo levantaré, este templo, perdón, y yo lo reconstruiré en 3 días. Él estaba hablando de su cuerpo, de su templo, pero muchos no creyeron. Hermano, Jesucristo puede hacer la obra en usted. Él lo puede transformar. Pero si usted sigue diciendo, no, aún no es el momento, no, mejor cuando sea más viejo o cuando sea más perfecto. Yo por ahí he escuchado a unos diciendo eso. No, cuando yo sea perfecto, como si nosotros fuésemos Dios, como si nosotros nos perfeccionáramos a nosotros mismos. El tiempo es ahora, mi hermano. Él puede hacer la obra. Descansa en Él. Entrégale tus cargas a Él. Y Él hará. Muchas gracias por este tiempo que hemos podido deleitarnos en su palabra. Disculpe usted el tiempo. Disculpe usted también el nerviosismo también. Pero quiero dejarle por lo menos esa imagen. Descanse, mi hermano. Ataja. Ay, el pastor ese que estuvo allá, ese que se le está cayendo como el pelo, dijo que la silla, trajo una silla. Descanse, mi hermano. Descanse en el trono de la gracia y ore conmigo en esta mañana. Ponga su carga en Dios. Yo no sé qué carga, yo no sé qué lucha tenga usted, pero hoy es el día de renovar esa relación con Cristo. Empiece el año, mi hermano, de una manera correcta. No esté pensando en los proyectos económicos, no esté pensando en los proyectos académicos. Piense primero en los proyectos espirituales. Deleítese, deleítese, mi hermano, en la presencia de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, te doy gracias por esta mañana. Tú sabes, Señor, que en mi pensamiento no estaba viajar a Bogotá, pero tú así lo quisiste, Señor, porque el hombre no es Señor de su camino. Yo no soy Señor de mis pasos, de mis decisiones. Tú me guías, Señor, porque desde el momento, Señor, en que te entregué el control de mi vida, tú nos diriges, Señor. Por eso yo te pido, Padre, que ayudes, que confortes el corazón de cada hermano que está pasando quizás por un tiempo de enfermedad, quizás, Señor amado, un tiempo en el cual hay problemas en su hogar, con su cónyuge, con sus hijos, Señor. Padre, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Permítele descansar, Señor, en tu obra perfecta. No hay algo, Señor, en lo que tú no puedas obrar. Tú tienes el control absoluto de toda nuestra vida. Por eso, Señor, yo te pido para la iglesia en Bosa Laureles, para cada hermano, para cada familia, Señor, regálanos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro por los amigos, por las personas indecisas en seguirte, para que esta palabra obre en su vida y tomen la decisión determinante de caminar contigo, de ser tus amigos, Señor, como tú lo dices en tu palabra. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias.